Señora presidenta, no voy a terminar de decir cuál es la situación que ponía el informe FOESA, porque además supongo que casi todos lo conocen. Yo creo que lo que sí se puede concluir es que la situación es mala y que el tema de la vivienda forma parte de las medidas que pueden paliar, digamos, los problemas de exclusión social que hay en Canarias. En el año 2013, al principio, ustedes se acuerdan que nosotros presentamos un plan de choque contra la exclusión y la pobreza que fue rechazado por el Parlamento, y 6 meses después ustedes presentaron la estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo humano 2013-2015, que venía un poco a recoger las cuestiones nuestras y que, digamos, debido a la presión social se vieron y tuvieron la iniciativa de presentarlo, aunque al principio les pareció que no era necesario. Dentro de ese plan, una de las vías o una de las dimensiones que se trata es el tema de la vivienda. Y dentro del tema de la vivienda plantean algunas cuestiones. Una de las cuestiones que plantean, por ejemplo, lo dijo ahora la señora consejera, es el tema del desarrollo de viviendas públicas para favorecer el alquiler social. Entre la aprobación de la estrategia y el momento actual, se firmó un convenio entre la comunidad autónoma y el Estado, en el cual, en su programa tercero, fomento del parque público de vivienda de alquiler, se ponían 13 millones de euros. 13 millones de euros que se quitaron de ahí para pasarlo a rehabilitación y renovación. No parece muy coherente que por un lado se plantee que se intente desarrollar el parque público de vivienda y por otro lado, cuando por fin se consigue financiación para desarrollar el parque público de la vivienda, lo que se haga sea quitarlo y ponerlo en otro sitio. Entonces nos parece pues que es bastante negativo en ese punto la actuación que ha tenido el gobierno autónomo. Hay un segundo punto, que es el tema del registro de viviendas desocupadas, donde, según ponía en la estrategia, había dos elementos. El primero es: se habilitan, dice, ya en la iniciativa se habilitan mecanismos de información para realizar un diagnóstico correcto de la situación real de las viviendas, para posteriormente, obviamente, diseñar y aplicar las medidas que procedan para corregir la desocupación y favorecer el acceso a la vivienda de la ciudadanía, a partir de la experiencia adquirida con la bolsa de vivienda. Esto fue junio de 2013, estamos en noviembre de 2014 y ahora me entero, porque lo comentó la consejera, de que se están preparando los pliegos para sacar los elementos necesarios para empezar el registro de viviendas desocupadas 1 año y medio después de haberlo decidido y cuando faltan cuatro meses prácticamente para terminar la legislatura. Tampoco parece que en ese tema, que no es un tema que dependa de la financiación del Estado, que muchas veces sirve como clavo ardiendo para explicar lo que no se hace, no se haya hecho. Entonces, tampoco parece que en este tema se haya puesto mucho las pilas el Gobierno de Canarias. Y un tercer elemento que plantea en la estrategia es la modificación de la Ley de Vivienda. En el tema de la Ley de Vivienda yo creo que es un tema fastidioso. Y es un tema sangrante. Es sangrante porque siguen y continúan los desahucios que afectan a personas y a familias completas. Estamos hablando de junio del 2013. En junio del 2014 el Gobierno saca una ley de vivienda. La ley 2/2014 de vivienda, que dentro de su exposición de motivos dice expresamente: a raíz de la situación expuesta y en cumplimiento del mandato constitucional de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, la presente ley aborda una modificación de la ley 2/2003 de 3 de enero de vivienda de Canarias con dos grandes objetivos. 1. Fomentar la ocupación efectiva de las viviendas. 2. Evitar el lanzamiento de familias con especiales dificultades como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. El otro día salía una información del Consejo General del Poder Judicial hablando no solo de que se continuaban con los desahucios de las familias, sino que además estos crecían. Y uno de los sitios donde más crecían era en Canarias, y en el caso concreto de los desahucios vinculados a problemas hipotecarios crecía en un 16,3%. El tema es complicado, pero también tiene su explicación. Es decir, si nosotros nos basamos en lo que se ha planteado aquí y ha dicho la consejera y en la situación que está la ley exclusivamente, pues puede parecer que se ha hecho lo que está en la mano
y no se ha podido hacer más. Pero si nosotros tenemos en cuenta cómo ha sido la evolución histórica del proceso referido a esta ley, a lo mejor no es tan fácil entender qué es lo que ha hecho el Gobierno. En abril de 2013, el Gobierno de Andalucía, que sí tenía verdaderas ganas de intentar meterle mano a este asunto, genera un decreto que es recurrido por el Gobierno. El eje del problema consiste en la correlación entre los derechos objetivos que tienen los propietarios de las viviendas, que es un derecho constitucionalmente reconocido y que en las economías sociales de mercado como la nuestra pues es absolutamente legal, y el derecho de las entidades públicas para intentar, en una situación de exigencia social como la que tenemos ahora, de forzar esos derechos en favor de familias que estén en exclusión social. Después del decreto de abril, que es recurrido, Andalucía saca una ley, el 1 de octubre de la 1/10 de 2013 de Andalucía, que también es recurrida por el Gobierno. A sabiendas de que está recurrido por el Gobierno, y cuál es el motivo por lo que la recurre el Gobierno, que es esta contradicción o este elemento complicado o conflictivo entre los derechos de propiedad de los propietarios y el derecho del sector público a intentar solucionar algunas cuestiones de exigencia social, un año después de la estrategia, el Gobierno saca una ley a sabiendas que, poniendo lo mismo que pone la ley de Andalucía, la van a recurrir. O lo que es lo mismo, una ley que no va a funcionar y que no va a servir para evitar los desahucios, por la sencilla razón de que ya a priori se sabe que va a ser recurrida por el Gobierno del Estado. No ha sido recurrida, pero no ha sido recurrida porque dentro de la mecánica constitucional se puede crear una comisión bilateral para estudiar la situación previo al recurso, que de hecho es lo que se hace a 31 de julio del 2014, donde hay que designar un grupo de trabajo para ver cuál es la solución, y según ya nos ha dicho la consejera, en marzo, ¿no? En marzo, es decir, más o menos con las elecciones, sabremos cuál es la solución. Yo creo que el Gobierno autónomo ha hecho un verdadero paripé con el tema de esta ley, un verdadero paripé. Ha querido decirle a la sociedad: nosotros estamos teniendo una posición radical, nosotros estamos teniendo una posición de defensa en el tope máximo que se puede tener, que es discutible legalmente, pero que es razonable políticamente, en el sentido de nosotros consideramos que es labor del Gobierno o de las instituciones públicas el cercenar parte de los derechos privados de los propietarios para intentar solucionar problemas graves sociales. Eso me parece políticamente legítimo. Y yo lo defiendo, pero se sabía a priori, porque yo, que también defiendo eso, creo que hay serias dudas sobre la legalidad de esa medida, porque cercena derechos de los propietarios, que también está reconocido legalmente dentro de la legislación española. Y lo que se hace es poner eso simple y llanamente para decir: yo estoy haciendo todo lo que puedo, que es exactamente no hacer nada, nada de nada. Entonces, ahora usted va a las 52 familias a las que están echando a la calle al mes, según pone los datos del Consejo General del Poder Judicial, y le dice que no se apuren, que en unos meses, después de la solución jurídica al problema que nosotros mismos hemos planteado, porque lo que queríamos era quedar bien con ustedes y no tener que hacer nada, pues no se apuren, que van a recuperar la casa a todas estas familias que están perdiendo al mes sus casas. Yo creo que no. Yo creo que es una desvergüenza por parte del Gobierno autónomo no haber intentado buscar soluciones reales, cuando, aunque se quisiera presentar también la ley. ¿Por qué? Porque ya se sabía a priori que la parte de la ley que iba a ser declarada inconstitucional era exactamente la misma que ya se había presentado ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno del Estado. Entonces, desde mi punto de vista, el Gobierno ha hecho un verdadero paripé. La pena es que lo ha hecho en un tema que es sangrante. Y el Gobierno de Canarias puede decir realmente a los señores que tienen posibilidades de ser desahuciados que no va a hacer nada, porque no tiene cobertura legal para hacerlo, porque hizo una ley ex profeso para
para que se la metieran en el Constitucional. Y a mí me parece que eso no es de recibo y es sangrante. Consiguientemente, las 3 medidas que se planteaban en la estrategia con respecto al tema de la vivienda relacionadas con el tema de la pobreza, en ninguna de las 3 el Gobierno ha cumplido. Vaya terminando, don Pedro, por favor. Gracias. Ni en el tema del desarrollo de las viviendas de protección oficial para el alquiler, ni en el tema del registro, y mucho menos en el tema de la ley. Y en ese sentido yo creo que es muy negativa la posición que ha tenido el Gobierno, y además lo peor de todo es que es hipócrita ante los que sufren la situación, que en este caso son los que son desahuciados, que es la peor situación de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro.